En esta tarde vamos a ver un tema, ¿verdad? De que el Señor siempre nos está pidiendo. El Señor nos pide muchas cosas, pero hay cosas muy importantes que nos pide el Señor, ¿verdad? Y es algo que no debemos de olvidar. Vamos a dar inicio aquí en Proverbios 3:1. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Proverbios 3:1. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice: Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿verdad? Aquí el Señor nos habla, ¿verdad? Y dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y que guardemos esa palabra, esos mandamientos, dice que los guardemos en nuestro corazón, dice. Así dice, tendremos largura de días y años de vida y la paz se nos va a aumentar. Que las atemos, dice, a nuestro cuello y la escribamos en las tablas de nuestro corazón, vea. Vamos a ir aquí en el libro de Josué 1:8. La palabra del Señor es para beneficio de nosotros. La palabra del Señor es hermosa, vea. Si nosotros siguiéramos al pie de la letra la palabra, si todo el mundo siguiera al pie la palabra, sería un mundo maravilloso, ¿verdad? Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ya? Nos dice la palabra del Señor que no se aparte de nosotros este libro. Yo donde quiera que voy al trabajo, llevo la mochila que traigo, me la llevo al trabajo. Llego acá y casi en todas partes ando con ella, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que Él esta palabra dice que la va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Aunque no tengamos el libro, ahí va a andar la palabra con nosotros. Ahí va a andar la palabra con nosotros y cada vez que sea necesario, ¿verdad? A veces en alguna conversación tenemos que hacer el propósito, ¿verdad? De cualquier conversación, introducir la palabra, ¿verdad? Apenas nos visitó un sobrino que viene de México y ya luego le estaba hablando de la palabra y ya me decía mi hija, dice, ya me estaba dice, que pues apenas viene, dice, ya lo vas a fastidiar, dice, hey, háblale, pregúntale de tu hermana o de otras cosas. Le digo, no, le digo, esto es muy importante, le digo, es una información muy importante. Yo no sé si ¿qué tal si no nos volvemos a ver? ¿Qué tal si no volvemos a platicar, verdad? Entonces, dice, apenas lo estoy conociendo, ¿verdad? Lo había mirado cuando tenía como, no sé, unos 5 o 6 años. Y lo miré un solo día lo miré, 2 horas, a lo mejor unas 2 horas, y ya no lo había mirado hasta apenas ayer, antier, ¿verdad? Pero siempre trato de
en alguna conversación siempre trato siempre hay lugar, ¿verdad? Para meter la palabra. A veces alguien, ¿verdad? Siempre tiene una necesidad o tiene una queja o dice esto y el otro, pero siempre hay una palabra de esperanza, una palabra de consuelo que nosotros podemos hablar, que le puede ayudar, ¿verdad? ¿Y por qué nos vamos a quedar callados? No tenemos que quedarnos callados. Leíamos hace 8 días, ¿verdad? Allá en Romanos 1:20, donde dice que la ira de Dios, dice, porque la ira de Dios se revela, dice, desde los cielos, dice, contra toda impiedad e injusticia, dice, de los hombres, dice, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, no hay que detener la verdad con injusticia. ¿Y cómo es que nosotros somos injustos? ¿Cómo es que nosotros somos injustos? Pues nosotros somos injustos, ¿verdad? Cuando no hablamos esa palabra, cuando miramos a alguien que tiene una necesidad, o miramos a alguien que está en pecado, ¿verdad? Nosotros tampoco no somos perfectos, pero la palabra siempre la debemos de hablar. Pues estamos haciendo injustos porque no le estamos dando información a esta persona. Y si el Señor determina que ese día o 2, 3 días sea su último día y se pierde, entonces somos injustos, porque pudo haber escuchado la palabra, se pudo haber arrepentido, se pudo haber salvado, y nosotros no le dimos palabra, no le dimos información, ¿verdad? Somos injustos con nosotros mismos también, porque a nosotros los que ya conocemos de la palabra, nos dice la palabra del Señor, dice que Él nos va a demandar la sangre de los demás. Que nosotros no hablemos, nos va a demandar esa sangre. Entonces somos injustos con los que no le hablamos y somos injustos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque el Señor de todos nos va a pedir cuentas. Entonces, pero eso es lo que estábamos mirando la semana pasada, ¿verdad? Y aquí la palabra del Señor nos dice que llevemos este libro, que nunca se aparte de nuestra boca este libro, ni la ley, dice, sino que estemos meditando de día y de noche. O sea, en la noche, cuando nosotros nos vamos a dormir, estamos meditando, ¿verdad? De todo lo que está pasando, estamos pensando hacer oración antes de dormirnos. Cuando nos levantemos, estamos haciendo oración, siempre estamos pensando algo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos necesidad, siempre tenemos que estar clamando y pidiendo y dando gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a ir aquí en Deuteronomio 6:12. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte. Pero aquí la palabra dice, cuídate de no olvidarte del Señor, de Jehová, dice que te sacó de la tierra de Egipto. Y nosotros podemos decir, bueno, pues yo no estaba en Egipto, ¿verdad? Nosotros no nos sacó. Pero a nosotros nos sacó el Señor de un lado. A nosotros nos sacó. Y no es menos que Egipto. La palabra del Señor dice que mientras estábamos en delitos y en pecados, estábamos muertos. Es como esos huesos del que habla Ezequiel, ¿verdad? Huesos secos, huesos muertos, dice. Van a vivir, podrán vivir. Pero dijo el Señor que profetizara, dijo, y el Señor le preguntaba, dijo, ¿irán a vivir estos huesos? Tú lo sabes, Señor, dijo, tú lo sabes. Tú sabes si van a vivir. Por eso el Señor le decía, profetiza y habla. Habla, vea. Entonces nosotros así estábamos en el pecado, ¿verdad? En el pecado, muertos, secos allí.
Y a veces no entiende uno estas cosas y dice uno, bueno, pues, ¿cómo estar muerto si ando aquí caminando, hablo, como y trabajo y todo, ¿verdad? Pero está uno muerto espiritualmente. Y también, o sea, pues, si nosotros llegáramos a partir en cualquier momento y no estamos bien con el Señor, estaríamos muertos eternamente. Así como el Señor nos habla de una promesa de que hay una vida eterna, una vida para siempre, así también hay una muerte eterna. Y dice que es la separación. La segunda muerte es estar separado de Dios eternamente. Separado de Dios eternamente. Por eso la palabra del Señor dice que meditemos en esta palabra, ¿verdad? Que no nos olvidemos, que cuidemos de no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. El Señor nos sacó ni dignos éramos siquiera que nos mirara el Señor. Bueno, en mi parte yo ni digno de que me mirara. Pero por su grande amor, por su grande misericordia, dice la palabra del Señor, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nos volvamos, todos nos arrepentamos. Él quiere que todos los hombres y las mujeres sean salvas, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a ver el Salmo 78, 5. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. (78, 5). Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notifiquesen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Vea? Siempre tenemos que estar hablando a nuestros hijos. Siempre tenemos que hablar, darles testimonio, hablar y decirles y notificarles todas estas cosas, ¿verdad? Y insistir para que ellos, pero también tenemos que insistir en la oración, en pedirle al Señor. Dice la palabra del Señor que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer, porque dice la palabra del Señor que no es del que corra ni del que quiera. Hubo un varón ahí que fue y se acercó al Señor. Le dijo: Señor, dijo, yo te seguiré, dijo, a donde quiera que tú vayas. Y le dijo el Señor: a ver, espérate, dijo. Bueno, no le dijo espérate, pero le dijo: hey, dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, dijo, pero el Hijo del Hombre, dijo, Él no tiene ni dónde recostar la cabeza, dijo. Seguir al Señor no es fácil. Vienen siendo dos cosas: no es fácil y no es difícil. No es fácil para uno como humano, porque estamos caminando con la corriente de este mundo. Así hemos aprendido a caminar con la corriente del mundo. Entonces no nos es fácil. Y muchas de las veces tenemos más temor a nuestras familias, tenemos más temor a nuestros amigos que a Dios. Pero ¿qué van a decir? Y sí dicen, o sea, sí hablan. Y nos da temor, vea, que incluso a lo mejor ya somos cristianos, vea, a lo mejor ya estamos en el camino.
pero así como en secretamente, ¿verdad? Como que, a ver si no se enteran, porque, ¿verdad? Me vayan a decir de cosas, me vayan a ofender, o menospreciar, ¿verdad? Entonces, no, siempre tenemos que dar testimonio de la palabra y no retener con injusticia la verdad. No retener con injusticia la verdad. Tenemos que hablar siempre de las maravillas del Señor nuestro Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo siempre doy ese testimonio, porque mucha gente a veces habla acerca que se van a trabajar, que sábados, que domingos, que trabajan, que quieren un part-time. Ahorita en este tiempo, más que nada, como está la vida, se ha puesto cara y cada vez se está poniendo más cara. No sé si ha notado, yo ya tiene tiempo que he notado, el agua está más cara que la gasolina ya. ¿No lo han notado? El agua está más cara que la gasolina. Ya tiene 3 años más que yo he mirado. Hace 3 años miraba yo un galón a $4 y algo. Hace días miré el galón de agua, estaba uno a $5.99 y otro galón a $6.99. El agua más cara que la gasolina. ¿A dónde vamos? O sea, si nosotros nos podemos a meditar, y así va a ser. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos, ojalá que tarde tiempo, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo en que el agua no va a tener precio. Pero, capítulo 28 de Deuteronomio, hay una promesa para nosotros. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces esa promesa es en la que nosotros debemos de estar fijando nuestros ojos, ¿verdad? Porque dice que no nos iba a faltar el producto del olivo y que nuestra masa se iba a aumentar, ahí hay una promesa bonita, ustedes saben leerla. Amén, amén. No solamente en Deuteronomio 28, hay mucha palabra, está el Salmo 107, donde dice que el Señor los desiertos los va a convertir en estanques de agua, en ríos, y los manantiales, ¿verdad? Los va a convertir en sequedad, y las sequedades las va a convertir para el Señor. Para los hijos de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor por ello. Elías, cuando estaba en el desierto, ¿verdad? El otro día hablaba nuestro hermano, ¿verdad? Que Elías hizo su ayuno de 40 días, ¿verdad, hermano? Dijo usted. Amén. Y le dije yo, pues forzoso, ¿no? Pues yo dije forzoso, ¿por qué? Porque iba huyendo de Jezabel. Y dice que cuando ya se encontró en aquella cueva, sin agua y sin comida, el Señor le envió un cuervo y lo alimentó. Y yo siempre pienso en ello y digo, Señor, tú tienes tus formas misteriosas de cómo alimentar a tus siervos. No, y la palabra del Señor los dice aquí en Romanos 15:4, los está hablando acerca de la palabra. Dice, porque las cosas, dice, que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza, se escribieron, dice, a fin de que con la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? Entonces, todo lo que está escrito, cada historia, es para enseñanza nuestra, para que nosotros, por medio de esas escrituras, por medio de esas historias, nosotros tengamos esperanza, ¿verdad? Que nosotros sepamos que si nosotros hacemos lo que el Señor pide de nosotros, que si nosotros nos esforzamos, que si nosotros le buscamos, que si nosotros le servimos, Él tiene cosas grandes para nosotros. Dice su palabra que antes de que nosotros pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Entonces, sí hay una diferencia entre servir al Señor y no servirle. Y les digo, yo siempre doy ese testimonio cuando comentan acerca del trabajo. Le digo que dicen, no, pues que tienen 2 trabajos o que tienen un part-time. Le digo, esa no es la solución. Esa no es la solución de andar buscando trabajos extras o part-times.
Porque la palabra del Señor, siempre les digo, el Salmo 124. Sí, siempre tengo no, es 127, perdón. 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el albañil. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano, dice, vela el centinela. Por más, dice el versículo 2, por más que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comas pan de dolores, pues qué amado dará Dios el sueño. Entonces, por más, dice, aunque nos vayamos a dormir, dice, nos vayamos tarde a reposar, podemos decir, no, pues voy a agarrar un part-time y salgo, no sé, a las 3, 4 de la tarde y voy a agarrar un part-time y por ahí a las 8, 9, a lo mejor a las 10, regreso para la casa. Esa no es la solución. La solución es que si nosotros nos ponemos en manos del Señor, y ese es el testimonio que yo doy siempre que luego les comento, les digo, con mi esposa ya nos íbamos, porque le digo, 11, 12 años estando aquí en este país, y llegaba dinero, yo no me gastaba el dinero, yo sé que ella no se gastaba el dinero, llegaba y el dinero simplemente se iba, y fastidiado, cansado. Un día le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Le digo, es por demás, si comemos aquí, le digo, vamos a comer allá, le digo. ¿Por qué? Porque cuando uno mira que no, que todo sigue igual, que no pasa nada, dice, pues, o sea, ¿para qué estoy trabajando? Entonces le digo a mi señora, vámonos. Y nos pusimos de acuerdo y dijimos, vámonos pues. Pero el Señor tenía otros planes para nosotros, ¿verdad? Y aquí estamos. Aquí estamos por la gracia, por la misericordia del Señor. El Señor siempre está hablando. Y un día el Señor puso en nuestro corazón, puso en mi corazón el deseo, la necesidad, el querer como el hacer. Lo puso en mi corazón porque yo sentía esa necesidad. Yo de mucho tiempo atrás siempre le decía, estábamos en la iglesia tradicional y siempre decía, vamos a la iglesia. Ahí luego vamos. Pero yo le decía, vamos a la iglesia. Yo tenía esa necesidad. Y llegó el momento, más necesidad. Y yo tenía esa necesidad. Aleluya. Llegó un momento que hasta sentirse desesperación, o sea, sentía desesperación. Entonces cuando uno ya empieza a sentir esas cosas y a veces busca uno y sabe uno que uno sabe que es una necesidad de Dios y que no puede haber nada que llene esa necesidad. Le busques por lo que le busques, nada puede llenar esa necesidad. Sí, amén. Ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Sí, amén. Y yo comencé a buscarle, ¿verdad? Comencé a buscarle. Pero el Señor puso en mí esa necesidad. Y comencé a buscarle y escuchamos su palabra. Porque siempre hay palabra que llega, ¿verdad? Decidimos escuchar. Y el Señor transformó las cosas. Gracias, Señor. El Señor ha sido bueno y misericordioso con nosotros, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por ello. Vamos a mirar el Salmo 41.
Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Amén. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, bienaventurado, dice, el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Ya? Entonces nos dice la palabra que es bienaventurado el que piensa en el pobre, pero ¿cómo vamos a pensar en el pobre? Hay mucha necesidad, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor. Nos encarga, ¿verdad? Que nosotros pensemos en el pobre. Pero dice la palabra del Señor que no le digamos, sabemos que nuestro hermano tiene necesidad y que no le digamos, ay hermano, que te vaya bien, ahí come y te calientas. Tú sabes, dice, su necesidad que tienes, dice. Y si dice, sabes que tiene necesidad y no le das, dice, para que se cubra, no le das para que coma, dice. ¿De qué sirve eso? Dijo. Ajá. Entonces nos dice la palabra que tenemos que pensar en el pobre. Porque también nos dice la palabra del Señor que cuando Él venga como juez y se siente en su trono, también nos habla el Señor. Y dice que va a separar a unos a derecha y izquierda, dice como el pastor separa a las cabras de las ovejas. Y dice que a uno les va a decir, pasen, dice, benditos de mi Padre, dice, al reino, dice, que fue preparado para ustedes, dice, porque estuve hambriento, estuve sediento, estuve desnudo, estuve enfermo, me visitaron, me dieron de comer, me dieron de beber. Y dice que aquellos le van a decir, ¿cuándo te vimos? ¿No te viéramos? Dijo el Señor, cualquiera que lo hiciera a uno de estos pequeños, mis hijos, dijo, a mí me lo hacían. No esperemos en que el Señor se nos presente y nosotros le servirle, no. Al nosotros ayudar a un hermano, no solamente necesita ser alguien de aquí de la iglesia, cualquier necesidad que nosotros miremos, nosotros estamos haciendo la obra del Señor. Y sobre eso hay mucha palabra. Hay mucha palabra donde nos habla que acerca de todas esas cosas, dice que nos traen bendiciones. Amén. Hermano, una de las bendiciones está allí en el versículo 3, que dice el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Y mullirás quiere decir que, dice, metafóricamente representa un cuidado compasivo y tierno. Que Dios va a cuidar de esa persona que cuidó de aquel pobre, que tuvo cuidado del pobre. Dice que el Señor va a ser compasivo y tierno aún en el lecho del dolor. Amén. Pero hay muchos proverbios. Está un proverbio que dice la mano diligente, dice que va a prosperar, va a ser enriquecida, dice, y la negligente, dice, se empobrece. El que al pobre da, dice, a Dios le presta. El que al pobre da, a Dios le presta, dice. Porque, como le digo, no le podemos dar a Dios así que digamos, pues yo le voy a dar a Dios. Cualquier hermano que tenga necesidad es Dios. Su palabra nos lo dice, su palabra nos habla claramente. Y vamos a mirar aquí en
Jeremías 31. Jeremías 31, 33. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Jeremías 31, 33. Dice en nombre de Cristo Jesús. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que ya nadie nos va a tener que enseñar, porque dice que el Señor dice que desde el más chico hasta el más grande va a conocer. Dice que nadie va a tener que enseñar a su prójimo diciendo, conoce al Señor. Dice, porque el Señor, dice, va a escribir su ley, dice, en nuestra mente, y va a escribir su ley en nuestro corazón. ¿Verdad? Y dice que va a perdonar todas nuestras maldades y no se va a volver a acordar más de los pecados, ¿verdad? Entonces todas estas cosas, pero nosotros el Señor, por la gracia del Señor, ¿verdad? Sabemos leer, sabemos escribir. Entonces, ¿cómo el Señor va a poner esta ley en nuestra mente, en nuestro corazón? Estudiando, escudriñando la palabra. Y nosotros tenemos que estar en oración y pidiéndole al Señor por nuestros hermanos, ¿verdad? Que ellos no leen. Y hay muchas personas que quisieran, ¿verdad? Quisieran leer y no pueden. No tuvieron la oportunidad y sí quisieran. Y nosotros que podemos, muchas de las veces nos ocupamos en otras cosas y no le damos tiempo, ¿verdad? No le damos tiempo a la palabra. Siempre, luego les he comentado, en otros países hay personas que van a la cárcel, personas que dan su vida, que los matan por tener esta bendita palabra. Amén. Tienen que pagar un precio muy caro. Y nosotros que la tenemos, pues a veces muy poco tiempo le invertimos. ¿Verdad? Tenemos que ser conscientes y pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude, ¿verdad? Que nos ponga a nosotros esa necesidad, como le digo, la necesidad que yo tenía, que yo sentía esa necesidad de buscarle, de saber más. Y así que ponga al Señor la necesidad, ¿verdad? Para que nosotros le busquemos. Entonces nos dice la palabra del Señor que el Señor va a escribir esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y ya nadie nos va a tener que enseñar, porque ya vamos a estar sabiendo, ¿verdad? Vamos a mirar aquí en Deuteronomio 9, Deuteronomio 9, 7. La hermana miro que ya está leyendo más. Ya batalla menos con ya
Encuentra las escrituras más rápido que yo. Amén, hermana, que Dios la bendiga. Sí, ya está. Yo estoy guardando en mi mente. Hebreos. No, dijiste Deuteronomio. Oh, perdón, Deuteronomio 9:7. No vas a ver si están poniendo atención. Y dice en nombre de Cristo Jesús. Acuérdate, dice. No olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar que habéis sido en este lugar habéis sido rebeldes a Jehová. Acordémonos, nos tenemos que acordar de dónde nos sacó el Señor, que nosotros le provocamos a ira, que no éramos dignos de Él, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? Por su grande amor, por su grande misericordia. No porque seamos mejor que los demás. Y no tenemos nosotros que menospreciar a los demás, sino que es la palabra, dar la palabra con amor. Amén. Sí, amén. ¿Verdad? Solamente tenemos que dar la palabra como está escrita. Gloria a Dios. Vamos a vamos a ir a Salmos 103. Salmos 103, 1. Amén. Dice en nombre de Cristo Jesús: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No tenemos que olvidarnos, ¿verdad? Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor grandes cosas ha hecho para cada uno de nosotros. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos testimonios. Yo, de no haber sido por el Señor, mínimo en 3, 4 ocasiones, me ha librado de la muerte, en accidentes, trabajo, y le digo, estoy aquí por la gracia, por la misericordia del Señor. Y no olvido eso no lo olvido, porque pues, le digo, Él me ha librado, yo sé que me ha librado. Una ocasión más, bueno, la que yo más miré era estaba yo construyendo, sabe que armo casas, ¿verdad? Y estaba yo poniendo unos trazos, yo creo que estaban anchos, lo mismo que está aquí la iglesia, así de anchos, y estaban altos, subían, haga de cuenta que de ahí de la parte de abajo de la pared, subían casi aquí a la mitad, aquí a donde están las vigas estas que cruzan arriba, subían así para arriba. ¿Qué son trazos? La parte de arriba del roof. Ajá. Y eran, sí, pero había como unos, yo creo que entre unos 25 y 30. Entre unos 25 y 30, el Señor que nos llevó a trabajar, dijo, oh, los quiero temprano, dijo, porque va a llegar la máquina, dijo, y yo les voy a subir el material. Iba yo con otro amigo y dijimos, ok, pues está bien, nosotros llegamos y nosotros los estábamos dejando acostados, así acostados, dijimos, no, pues de aquí nos los llevamos, ¿verdad? Nos los llevamos y los empezamos a armar. Y este señor dice, no, dice, pónganlos parados, los quiero que los pongan parados. Pero nosotros íbamos a hacer el trabajo. Y que los pongan parados, que no los quería acostados.
Ok, ya le dijimos, está bien, los vamos a poner parados. Le amarramos unos braces, pusimos el primero y le dije a este amigo, le digo, ¿sabes qué? Le digo, había una pared en medio y le digo, tú quédate allá, le digo, yo te los voy a llevar y yo te los voy a entregar, le digo, tú quédate arriba, te voy a pasar el bloque, tú vas a ir conectando, yo te los voy a trayendo todos. Cuando ya claves en medio, nos vamos a ir uno en cada orilla a poner bloques y rápido vamos a acabar, le digo. Pues había puesto unos 4 o 5. Cuando agarré yo uno y lo empecé a jalar y tronaron, los braces que la estaban atrancando, tronaron. ¿Cuánto se tardará una cosa en caerse? Por ejemplo, si esta cosa la pucho y se va a caer, pero se va a caer, ¿cuánto tardará en caerse? 1 o 2 segundos ya. Pues no me lo va a creer, pasaron como 40 segundos o 1 minuto. Porque esas horas, cuando tronaron, yo me les quedé viendo. Y entonces volteé y dije, bueno, pues si me aviento, me voy a lastimar. Dije, si me aviento para allá, me van a alcanzar. Si me aviento para abajo, me lastimo. Y se me vinieron así muchas cosas a la cabeza. Entonces, fíjese, volteé y estaba yo pensando y luego los volví a mirar. Y en medio les miré un hueco grande. Y entonces me les quedé mirando y no, dije, pues aquí no. Entonces, haz de cuenta que ellos venían para acá y yo fui a encontrarlos. Pero yo me metí en el hueco que estaba en medio, me metí. Pero, o sea, le digo, yo tuve tiempo de mirar para allá. Dije, si me voy para allá, me van a alcanzar y me van a machucar en la pared. Si me aviento para abajo, me voy a lastimar. Es una cosa que se cae es en 1 o 2 segundos y ya pasó. Y ahí fue una vez que me libró el Señor que yo miré grande. Y otras también, pero bueno, un día se las voy a contar, un día, ¿verdad? Pero el Señor nos ha librado. Entonces dice la palabra que no nos olvidemos ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Cuando me corté la mano también. Una máquina que la navaja da 3,000 revoluciones, 3,000 vueltas por minuto. Ajá. Me corté la mano, como penetró un tanto así como de aquí hacia abajo, aquí. Me cortó. Que este dedo ya no iba a trabajar, que ya no iba a trabajar. Que opérate rápido, que porque los nervios se cortaron y que se fueron para acá. Y mire. Bendito sea el Señor. Y que iba a necesitar operación y que decídete, porque al último te tenemos que agarrar el nervio desde acá y conectártelo. Solamente hicimos oración aquí. Gracias, Señor. Oración solamente. Mire, ¿quién es el que hace las cosas? Mi Señor Entonces el Señor es muy bueno, muy misericordioso. No vamos a olvidar ninguno de sus beneficios. Vamos a continuar. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Vea? ¿Cuántos favores nos hace el Señor? ¿Vea? Nos rescató de allá donde estábamos, muertos. Como dice en otro salmo, allá en el hoyo de cenagoso, ¿verdad? De ahí nos rescató. Y todavía dice, nos corona de favores y de misericordias y nos hacía de bien. Entonces son beneficios tan grandes que nosotros no tenemos que olvidar. Vamos a Hebreos 13, 14, 16.
Hebreos 13, 14 y 16. Dice en nombre de Cristo Jesús. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre y hacer bien y de ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Vea? Nos dice la palabra del Señor, dice que no tenemos aquí ciudadanía. No miremos como que vamos a vivir eternamente aquí, amontonando riquezas o que vamos a hacer esto, que vamos a hacer el otro. Dice, sino que busquemos la ciudadanía que es el porvenir, la ciudadanía eterna. Esa es la que tenemos que buscar. Allá es donde tenemos que invertir. Y la palabra del Señor nos enseña cómo podemos nosotros invertir. Amén. Nos dice la palabra del Señor que no hagamos tesoros aquí, sino que hagamos tesoros en los cielos. ¿Cómo vamos a hacer tesoros en los cielos? La palabra del Señor nos dice cómo hacemos tesoros en los cielos. Amén. Y aquí nos dice que ofrezcamos, dice, siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanzas, dice, es decir, fruto de labios, que confesemos su nombre. Gloria a Dios. Y de hacer bien y de ayuda mutua, de estarnos ayudando, dice. No, que de esas cosas no tenemos que olvidarnos, dice, porque de tales sacrificios, dice, se agrada a Dios. Dios se agrada de eso. De esos son los sacrificios, dice, que se agrada al Señor, ¿verdad? Así que nosotros no tenemos que olvidarnos de ellos, ¿verdad? Vamos a ver aquí a Gálatas 6, 9 y 10. Amén. Dice en nombre de Cristo Jesús: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Vea? Nos dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, porque dice que a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Y que cada vez que haya oportunidad, hagamos el bien a todos. Hagamos el bien a todos, dice. Pero especialmente, dice, a los de la familia en la fe. ¿Quién es la familia en la fe? Aquí somos una familia. ¿Por qué somos familia? Porque somos hijos de Dios. Porque dice la palabra que a todo aquel que cree, al que le recibe, le dio el poder, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. A todo el que cree, a todo el que le recibe, le dio el poder de ser hecho hijo de Dios. Si usted ha creído, si usted le ha recibido, ya no solamente es creación, pasa
a ser hijo de Dios. Amén. Y dice la palabra, pasa uno de muerte a vida. Amén. Pasamos de muerte a vida. Amén. Qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo no? Imagínense que, por ejemplo, que fuéramos parientes cercanos de por ejemplo, aquí el presidente, del rey de para allá, no sé, de allá para donde hay reyes, ¿verdad? Que fuéramos parientes cercanos. Estaría suave, ¿no? Pues nos sentiríamos alegres, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo no nos vamos a sentir alegres, ¿verdad? Sino que la palabra del Señor los dice, que si nosotros creemos, que si nosotros le recibimos, pasamos a ser hijos. Y no es cualquier rey, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, el que todo lo puede, Gracias, Señor Jesús. que no hay nada imposible para Él. Amén. Pasamos a ser hijos de Dios Herederos de la vida eterna. y herederos de la vida eterna. Amén. Eso no es poco, no es nada poco. Porque ningún dinero, ningún tesoro, no, son cosas que no se pueden comprar. Aleluya. Hay cosas que no tienen precio. Gracias, Señor. Vamos a ver por último en Hebreos 12, 28. Amén. Hebreos 12, 28. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Y mediante ella, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Verdad? Así que recibiendo nosotros un reino, o sea, estamos recibiendo un reino que no es de este mundo, que no termina. Aquí si nosotros miramos la historia, ¿verdad? Ha habido reinos que estuvieron por muchos años. El último fue el reino de los romanos, pero antes de ellos estaba el reino de Babilonia, el reino de los persas, el reino Alejandro Magno y todos esos eran unos reinos, ¿verdad? Grandes. Eran reinos grandes y pasaron, o sea, no son eternos. Lo que era ya no es. Pero aquí a nosotros se nos dice que nosotros, así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, o sea, un reino eterno, un reino para siempre, dice, tengamos gratitud, seamos agradecidos, dice, y mediante ella, dice, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, ¿verdad? Porque nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que se merece que nosotros le adoremos, que nosotros le sirvamos, que nosotros le demos la reverencia, que estemos agradecidos. Amén. Y así, hermanos, este ha sido el tema en esta tarde. Espero que hayan notado las citas, ¿verdad? Y para que escudriñemos allá en la casa y el Señor nos dé más palabra. Dios les bendiga
y sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros. Como les digo, yo les pido oración ahí cuando lleguen a su casa, cuando vayan a hacer oración, cuando se vayan a acostar, acuérdense de mí. Dice la palabra, dice de este siervo inútil. ¿Verdad?